Good morning, everybody. Thank you for joining us on live. We're here at Conexión Tres, and we will be streaming today's service. We want to thank the worship team. They did a wonderful job. Our mission here at Conexión Tres is to connect people with God, and we're a bilingual church, so you will be hearing today's service both in English and Spanish, and we're so happy that everyone has joined us online. And we'd like to thank Francisco and Pobs and Lucy for making all of this possible. They've worked a lot to just do the setup as far as all the equipment and the production, so we thank you. And for those of you that don't know my husband, he is a pastor of this church. His name is Dr. Larry Hill. He will be bringing the word today, so we thank him for that. Gracias por conectarse a Conexión Tres. Estaremos transmitiendo en vivo. Queremos agradecer al grupo de alabanza que hicieron un excelente trabajo en esta mañana, y nuestra misión en Conexión 3 es conectar a personas con Dios. Lo estaremos haciendo el día de hoy, y nuestra iglesia es una iglesia bilingüe. Estarán escuchando el mensaje del día de hoy en español y en inglés, y les damos las gracias por conectarse en esta mañana con nosotros. También queremos agradecer a Francisco, a Pobs y a Lucy por todo el trabajo que hicieron en montar el equipo de producción esta mañana para poder hacer esto posible. Para aquellos de ustedes que no conocen a mi esposo, él es el pastor de esta iglesia y su nombre es Dr. Larry Hill, y él estará compartiendo el mensaje del día de hoy. Gracias. Well, thank you, Adriana, and welcome to everyone. Gracias, Adriana. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. I just want to add a little bit to what Adriana has already said. You know, she mentioned Francisco and Pobs and Lucy. They were up here actually about 9 hours yesterday getting all of this together. Quiero añadir un poco a lo que ya dijo Adriana. Pobs, Francisco y Lucy invirtieron 9 horas el día de ayer para montar todo el equipo del día de hoy. So this really couldn't be happening without them, and so I want to also express my gratitude, and I hope you will as well. Quiero expresarles mi gratitud el día de hoy a este equipo, porque no fuera posible lo que estamos haciendo sin lo que ellos han hecho, y espero que ustedes también les agradezcan. So all over the world, church services, as we know it, have been canceled. Alrededor de todo el mundo, los servicios en las iglesias han sido cancelados. And I just want to inform you of something. The Church of Jesus Christ will never be canceled. La iglesia de Jesucristo jamás será cancelada en sí. In fact, history tells us, and even, not too near distant history tells us that the church thrives in times like these. De hecho, lo sabemos por la historia, que la iglesia de Jesucristo es motivada y excela en momentos como los que estamos pasando. And you're a part of that. Y ustedes son parte de esa iglesia. Also, before I get into the message, I just want to thank so many people that we can't mention. También antes de comenzar el mensaje, quiero agradecer a muchas personas que no puedo tomar el tiempo para mencionarlos por nombre. People in our culture and out there in the world that are working hard and doing extraordinary things to try to help us cope and deal and have what we need during times like this. Personas en nuestro mundo y en nuestra cultura, en diferentes profesiones, que están haciendo todo lo más posible y trabajando duros para ayudarnos a sobrepasar momentos como el que estamos pasando. You know, from the medical field all the way down to the great truck drivers driving those trucks right now to get goods to the store. Gracias a las personas que están en el ámbito médico, hasta las personas que están manejando los diferentes camiones para proveer bienes para nosotros. So I'm grateful for that, and I'm sure you are as well. Yo estoy muy agradecido, igual que ustedes, por cada uno de ellos. Here at Conexión Tres, we've been in a series on the Sermon of the Mount. Aquí en Conexión 3 nos hemos encontrado en una serie que se titula El Sermón del Monte. And we're just going to continue right in that. Y vamos a continuar en esa misma serie. As our corporate gatherings are suspended indefinitely, Ahorita nuestras reuniones en personas están suspendidas, but we will still be coming with the Word of God to you. pero por ahorita estaremos transmitiendo la palabra de Dios a través de los medios sociales. Next Sunday,
we are going to do communion together. El próximo domingo estaremos tomando la Santa Cena juntos. Here at Conexión Tres, it's our tradition that we do communion the last Sunday of the month. Aquí en Conexión 3 es nuestra tradición que el último domingo del mes tomamos la Santa Cena juntos. So you'll be able to take communion right there in your home with us. Ustedes allí en sus casas podrán tomar la Santa Cena en conjunto con nosotros en línea. For many of you, you'll use bread or cracker or water or juice or whatever. Pueden usar pan o una galleta, agua o jugo. But what's important is what we are doing and who we are remembering. Pero lo importante es lo que estamos practicando y aquel que estamos recordando. So the Sermon on the Mount. El Sermón del Monte. The Sermon on the Mount is a way of being in the world. El Sermón del Monte es una manera de ser en el mundo. In many ways, it's countercultural. De muchas maneras va en contra de la cultura. But according to the very first word of the Beatitudes, blessed, this way of being is actually the path toward true happiness. La primera palabra usada en el Sermón del Monte es bienaventurados y es una condición de cómo somos en este mundo. Last Sunday, we began to look very carefully and in an in-depth way with this word blessed. La semana pasada estudiamos esta palabra, la palabra bendición o ser bendecido. So if you didn't get to hear that or see that, maybe you may check that out in the archives on Facebook. Si no tuvieron la oportunidad de escuchar ese mensaje, lo pueden escuchar después, está en línea. I want to focus today and in the next few weeks to come on the first chapter of the book of Psalms. El día de hoy me quiero enfocar en el primer capítulo del libro de los Salmos. As I want to continue looking into this biblical word, blessed. Quiero continuar el estudio y el análisis de esta palabra bienaventurado. And so let's read together Psalms chapter 1. Estaremos leyendo juntos el primer capítulo de Salmos. I'll read it first in English, and then Adriana will read it in Spanish. And hopefully you can follow along with us. Espero que puedan seguir conmigo. Lo vamos a leer primero en inglés y luego en español. It says here, blessed is the man. Notice how it begins with the first word, blessed. And as we saw last week, that could be easily translated happy. Como vimos la semana pasada, empieza el capítulo diciendo cuán bienaventurado y un sinónimo para esa palabra es feliz. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like the chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sentarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá.
Beautiful. Hermoso. So we're going to talk about, and we're going to use the word a lot, happiness today. Estaremos usando la palabra feliz mucho, esa palabra mucho el día de hoy. I was struck by something that St. Augustine in the 4th century said. Me tocó algo, me impactó algo que dijo Agustín en el siglo IV. For those of you at Conexión Tres, you know Augustine is one of my favorite old-time theologians. Para ustedes que son de Conexión Test, saben que Agustín es uno de mis teólogos favoritos. He said this, I quote, "Every man, whatsoever his condition, desires to be happy." Cada hombre, no importa su condición, desea ser feliz. Now, I know when we use the word happy, it conjures up all kinds of ideas and concepts. Yo sé que cuando usamos la palabra feliz, hay muchas cosas que vienen a nuestra mente. But, you know, it really, especially if you're a Christian, certain things should be self-evident when we hear this word. Especialmente para los cristianos, al escuchar esta palabra, hay ciertas cosas que son evidentes para nosotros. And one of those is that, you know, happiness is being first God-centered. Lo primero de ellas es que la felicidad es cuando Dios es el centro de nuestra vida. And God-honoring. Y también cuando estamos honrando a Dios. It's not, you know, a general secular definition that we're seeking here. No es una definición secular que estamos buscando. You know, I think we know, and it's self-evident to us, that when Scripture speaks of words like love, peace, hope, and justice, that it actually attaches a deeper meaning around Christ than what the world attaches to it. Nosotros sabemos que cuando escuchamos la palabra amor, paz y justicia, esas palabras tienen una raíz más profunda de la que tienen en este mundo. So it stands to reason when we use this word happiness that we're using it and seeking to develop it for our understanding in the context of what Scripture has to say that a man or a woman has to do or be in order to be happy. Al escuchar esta palabra feliz, nosotros estamos buscando una definición bíblica para entenderla correctamente. Now, as we look at this text from Psalms 1 that we've just read, Al ver este texto que tenemos aquí en Salmos 1 que acabamos de leer, there are 4 observations about happiness or blessed that I want to point out at the beginning. hay 4 puntos que quiero hacer que vemos en este capítulo de felicidad y del estado de ser bienaventurado. And today we're going to focus on one of them. Y el día de hoy solamente nos vamos a enfocar en uno de ellos. The first observation that I see from this text, that the text tells us that happiness is possible. La primera cosa que quiero decir de este texto es que la felicidad es posible en base a lo que leemos en este texto. Truly, that's a staggering statement. Esa es una declaración impactante We'll deal with that a little later on. y más adelante la estaremos viendo. Secondly, this text I see is that real happiness is a fundamental issue rather than circumstantial, momentary, or even superficial. El segundo punto es que la verdadera felicidad es un tema fundamental más que superficial, momentario o circunstancial o basado en circunstancias. Third observation from this text is that happiness is not about controlling your environment. El tercer punto es que la felicidad no se trata de controlar tu ambiente, But it's about controlling your allegiances. más bien se trata de controlar tus lealtades, Because your allegiances will give perspective and stability to your environment. porque tus alianzas te darán perspectiva a tu ambiente actual.
And then the last observation from this text is that happiness is something you choose. Y el último punto de este texto es que la felicidad es algo que nosotros elegimos. And it's something you choose based on your allegiances. Y es algo que escogemos en base a nuestras alianzas. In other words, your allegiances will help lead you to your choices. Es algo que escogemos en base a nuestras lealtades y nuestras lealtades nos van a guiar. So today I want to focus on the second one El día de hoy me quiero enfocar en el segundo punto because I think that this, as all of them will, speaks to our current situation. Cada punto que he mencionado habla a nuestra condición actual, And that is that real happiness is a fundamental or a core issue rather than being superficial, even momentarily, or circumstantial. y eso es que la verdadera felicidad es un tema fundamental más que superficial, momentario o basado en nuestras circunstancias actuales. In the text in Psalms 1, the psalmist compares the man who meditates and gives his first allegiance to the Word of God, he compares him to a tree. En este capítulo que acabamos de leer en Salmos, hace una comparación del hombre que deleita y se medita en el Señor, lo compara como con un árbol. This is a very rich metaphor here Y esta es una metáfora muy completa that points to something and a process that deals primarily with the root system. y esto trata y está apuntando hacia un sistema de raíces principalmente. Let me say that again. Let me say that again. Yes. It's a rich, rich metaphor Es una metáfora excelente that points to something enduring que apunta a algo que es duradero and growing. y algo que está creciendo. Why? ¿Y por qué? Not because of anything on the surface. No es por algo que está en la superficie, It actually talks about it flourishing. porque se refiere a algo que está en un estado donde está floreciendo, Bearing its fruit in its season. algo que están dando su fruto en su estación. Nothing on the surface here primarily. No está tratando con algo que es superficial o en la superficie, But because of its root system. más bien se está enfocando en el sistema de raíces. You see a tree here. This is a newly planted tree. Vemos aquí un árbol que está recién plantado. A newly planted tree. And what do we see with this newly planted tree? ¿Qué es lo que podemos observar de este árbol recién plantado? We have a support system on the surface. En la superficie hay un apoyo para este árbol. Why would that be? ¿Y por qué están aquí estos apoyos para el árbol? Because the tree has not had enough time in order to develop a sufficient root system to support it in all seasons. La razón que están allí esas varitas para darle un soporte a este árbol que está recién plantado es porque el árbol no ha tenido el suficiente tiempo para tener raíces fuertes que lo pueda sostener durante las diferentes estaciones del año. Let me say it again. All seasons. Todas las estaciones del año. When Adriana and I built our home, I think 4 trees were planted. Cuando la casa de Adriana y Milla fue construida, había 4 árboles que habían plantado. And all 4 of those trees had this type of support system built around it. Y cada árbol en nuestra casa tenían estas varitas de apoyo alrededor del árbol. But there came a time when those support systems were removed. Pero luego llegó el día donde esas varitas de soporte fueron removidas. And so, showing the importance, and even in the Christian life, of, time for the root system to go deep and to become strong.
Hay un tiempo donde es importante que las raíces crezcan y se fortalezcan. So, he compares the happy man, the blessed man, to a tree. Compara al hombre que es bienaventurado y es feliz con un árbol. Another rich metaphor that Jesus himself talks about is found in Matthew. También Jesús compartió otra metáfora que la encontramos en el libro de Mateo You can see it in chapter 7 and verse 24 through 27. y está en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. And I'll read it in English and then she'll read it in Spanish. He says, "Everyone then who hears these words of mine," so, we've got words of Jesus. Psalms 1, words of the Scripture. Same thing. Por lo tanto, cualquiera que oya estas palabras mías, palabras de Jesús, también como vimos las palabras en Salmos 1, palabras de las Escrituras. He says, and not only does he hear them, but he does them. What will he be like? He will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall. Why? Because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. I just want to point out a couple of things here from this text. Quiero resaltar algunas cosas de este texto. The rain, the floods, and the winds are not impartial. Las lluvias, los torrentes, los vientos no son una excepción. They're coming against both types of houses. Todas estas condiciones vienen en contra dos diferentes tipos de casas. The house where wisdom has started and wisdom is growing, and the house where there's foolishness and possibly becoming more foolish. La casa en la cual hay sabiduría y se está construyendo en base a una sabiduría, y la segunda casa donde es lo opuesto, se está construyendo en base al opuesto. So the storms of life are not impartial. Las lluvias y las tormentas de la vida no es algo imparcial, But what we do can make the difference. pero la manera que nosotros respondamos a estas tormentas, eso es lo que hace la diferencia, Because it has to do with the foundation, porque tiene que ver con el fundamento, which is directly related to the Word of God in our lives. que se conecta directamente con la palabra de Dios en nuestras vidas. So just as the blessed and happy man has roots that are deep, Así como el hombre que es bienaventurado y es feliz, él tiene raíces en su vida, so the wise man, is building on a proper foundation. el hombre sabio está construyendo en base a un fundamento sabio. Now, this time that we're in is a crisis. Nos encontramos en un tiempo de crisis, It's a crisis. una crisis. But I would like to encourage you
in the next few minutes that this is a time of self-evaluation. Yo los quiero animar que durante este tiempo de crisis es un momento para autoevaluarnos. Not only is it a time for self-evaluation, but it's a time for self-renewal. No solamente es tiempo para autoevaluación, sino que también para renovación. A time, I want to say it again, of self-evaluation Es momento para evaluarnos and self-renewal. y para renovarnos. Crisis wakes people up. Las crisis tienen la capacidad de despertarnos. That's what it does. Eso es lo que And produce. everyone, to some degree or the other, is being awakened. Y cada persona a un nivel o a otro nivel está siendo despertado. But what I want to say to you is that as Christians, we want this crisis to bring self-evaluation, self-renewal, but we want to see it bring about systematic change in our lives. Como cristianos queremos que esta crisis nos lleve a autoevaluarnos, a renovarnos, pero también a tratar con el sistema sistémico de nuestra vida. Crisis can bring us to really examine the reliability of how and why we are thinking and living the way we are. La crisis puede llevarnos a examinar realmente la fiabilidad de cómo y por qué estamos pasando y viviendo en la actualidad. Let me say that again. Crisis can bring us and should bring us to really examine the reliability of how and why we are thinking and living the way we are. La crisis nos debe de llevar a un lugar donde realmente examinamos el cómo y el por qué estamos pensando y viviendo. This crisis, for us individually, will, if we steward it well, will help us build more reliable roots and more reliable foundations in our lives. Esta crisis que estamos pasando, si la manejamos correctamente, nos va a ayudar a construir raíces y fundamentos más confiables en nuestra vida. You know why? ¿Y saben por qué? Because more trials are going to come tomorrow. Porque el día de mañana vamos a tener más crisis y más dificultades. Self-evaluation, self-renewal, will help us learn some things. La autoevaluación y la autorrenovación nos va a ayudar a aprender ciertas cosas. It's going to move us to make adjustments. Nos va a llevar a un lugar para hacer ajustes necesarios. And more importantly, and this is the object of the lesson today, as you're going to see, it's about who we are becoming in this crisis. Y más importante, que es el punto de esta lección, es en quién me estoy convirtiendo durante esta crisis, For your roots to go deeper para que mis raíces puedan profundizar, for the trials of tomorrow. para que yo pueda sostener las crisis que vienen el día de mañana. And be sure, the Bible is very clear about that. Y asegúrense que la Biblia es muy claro con respecto a eso. There will be trials. El There día will de be. mañana habrá crisis. And crisis is it's a very interesting concept when you really think about it. El concepto de crisis es un concepto muy interesante. It presents both danger that's real, Nos presenta el peligro y el peligro que es real, but it also presents us with opportunity. pero también nos presenta con oportunidades. I want you to think about that one. Quiero que piensen en It eso. presents very real and present danger, Nos presenta la crisis un peligro que es real, but it presents incredible opportunity. pero también nos presenta oportunidades increíbles. And as human beings and as Christians, we are shaped and formed in many ways.
Y como cristianos y seres humanos, nosotros somos formados por diferentes áreas y cosas, But crisis and trials has a way of really getting our attention. pero las crisis tienen una manera especial de capturar nuestra atención completa. I'm sure that some of you right now are out there shaking your head. Yo sé que algunos de ustedes al escuchar esto están de acuerdo con lo que digo, That if you learned your lesson well, at that time, you know, it was the worst of times. que si en ese momento aprendiste tu lección y fue un momento difícil, But when you came through it and you look back, you suddenly say, but it was the best of times. después de pasar la crisis y ver hacia atrás, podemos llegar a una perspectiva donde nos podemos decir, fue lo mejor que me pudo haber pasado. And that can apply really to all dimensions of our life. Y eso lo podemos aplicar a todas las diferentes áreas de nuestra Our vida. spiritual life, Nuestra vida our espiritual, intellectual life, vida intelectual, our community and relational life, nuestra comunidad y nuestra vida relacional, and our economic life, y también nuestra vida económica, our work life. nuestra vida del trabajo, The list could go on and on and on. y la lista pudiera seguir. But let me say this, just getting your attention is not enough. Pero voy a decirles esto, el solamente prestar toda tu atención completa no es suficiente. The real deciding factors in these attention moments are how do we react? Los factores más importantes es cómo es que vamos a responder, How do we adapt? cómo nos vamos a adaptar, How do we change? cómo vamos a cambiar, What do we learn? qué es lo que aprendemos And are we intentional about learning? y vamos a ser intencionales con respecto al aprendizaje de esta crisis, Especially to the root systems of our life. especialmente prestarle atención al sistema de raíces de nuestra vida. And we can look at our behavior and our actions to see what our real root system is. Podemos observar nuestras reacciones, nuestro comportamiento para poder realmente analizar el sistema de raíz que existe en nuestra So vida. crisis gets our attention, La crisis captura nuestra atención, but it's what we do in that crisis that can turn that crisis into opportunity. pero la manera que That's beautiful. respondemos a esa crisis es lo que convierte y nos da las oportunidades de la crisis. There is a beautiful quote from Nelson Mandela. Hay algo que Nelson Mandela dijo que se me hace hermoso. I'm sure that most of you have heard that name, Creo que la mayoría de ustedes han escuchado ese nombre. but he lived in South Africa. Vivió en Sudáfrica, It was a nation with apartheid, una nación con like the slavery, a donde existía a los esclavos, la esclavitud, and where a minority were treated horrible. en donde una minoría fue tratado horrible. And Nelson Mandela was one who, was standing up and was being a voice. Y el señor Mandela era uno que se levantó y él era una voz en ese tiempo. He was actually imprisoned for many years. De hecho, él fue a la cárcel por muchos años. I can't remember how many years it was, but it was a long time. No sé cuántos años, pero sí sé que fue por mucho tiempo. Eventually, the apartheid system began to change, Y eventualmente el sistema de la esclavitud comenzó a cambiar. and Nelson Mandela became the president of South Africa. Y el señor Mandela se convirtió en el presidente de And Sudáfrica. he said something that I believe is, really apropos for what we're saying today. Y él dijo algo que siento que es apropiado para lo que estamos pasando el día de hoy. I quote him. He said, "You can only rescue so many drowning people from the river before you have to go upstream to find out who or what is pushing them in." Solo puedes rescatar a cierta cantidad de gente Beautiful. que se está ahogando en el río antes de que tengas que averiguar quién o qué los está empujando dentro del río. Other words, he says, you have to become systemic.
En otras palabras, lo que está diciendo es que hay que enfocarnos en lo sistémico. Okay, that's not to say that we don't rescue people, Eso no es decir que no rescatamos a la gente, but we just can't stay in the rescue mode all the time. pero no nos podemos limitar en el simplemente rescatar a la gente siempre. God wants to go systemic Dios desea profundizar y ver lo sistémico to the root systems, the foundations, y quiere dirigirse al sistema de raíces, al not fundamento, only individually, y no solamente de manera individual, but in the Christian church pero también en la iglesia cristiana and at the culture at large. y en la cultura en sí. That's the only place that real change takes place. Ese es el único lugar donde realmente sucede el cambio Systemic change. el cambio sistémico. You got the idea. What a beautiful quote that is. Qué declaración tan hermosa. Okay? And I believe that, this can be a time where many of you, myself, all of us, can really begin to take an evaluation of why I'm in the river in certain areas. Yo creo que es un buen tiempo para mí, para nosotros, poder analizarnos, hacer una autoevaluación y hacernos la pregunta, ¿por qué ciertas áreas de mi vida siguen ahogándose en ese río? Who pushed me there? ¿Quién me empujó? What pushed me in there? ¿Qué me empujó? What mindset pushed me there? ¿Qué mentalidad me empujó en el río? Has my negligence of becoming truly wise and entering that journey of wisdom, has that put me in the river? Quizás me hago la pregunta, porque no he buscado sabiduría o no la he practicado, ¿ha sido eso que me ha empujado al río? You see, Scripture consistently speaks of sober living. Las escrituras constantemente hablan de una vida sobria. I know what it means to be intoxicated. Yo sé lo que es estar intoxicado And, I know what it means to live sober. y también sé lo que es vivir sobrio. And the Scripture says that He desires for us to live not momentarily, not just in crisis, but He wants to bring us to a state of life where we're living sober. Las escrituras nos dice que desean que nosotros vivamos constantemente en un estado sobrio, no solamente momentario. Scripture says wisdom is a principal thing. La escritura dice que la sabiduría es una cosa de principio. So this is a time for all of us to seriously consider our root system and our foundations. Este es un momento para todos nosotros que consideremos seriamente nuestro sistema de raíz y nuestros fundamentos. Because the root system is the source of our fruit. Porque el sistema de raíces en nuestra vida es la fuente del fruto que estamos dando. And the foundation is our basic presuppositions about life. Y el fundamento son nuestras presuposiciones sobre la vida. Are we willing to truly examine them both? ¿Realmente estamos dispuestos a examinarlos? If we're not, this crisis and the opportunity may be wasted. Si no estamos dispuestos, posiblemente esta crisis y las oportunidades de esta crisis sean desperdiciadas. Basic presuppositions about life. Básicas presuposiciones sobre la vida. Let me just mention one right now. Menciono una de ellas en este momento. Not me, not you, not the federal government, not anybody in this world has ultimate control of things. Ni tú, ni yo, ni el gobierno federal o cualquier cosa o persona de este mundo, nada de eso tiene un control máximo sobre todas las cosas. Secondly, security is a fantasy. Número 2, la seguridad es una fantasía. Sure, there's certain things that we can do that can bring a measure of security. Claro que hay ciertas cosas que podemos hacer que nos da un nivel de seguridad en la vida. But ultimate security and hedging ourselves against, the future, that's a fantasy.
pero una seguridad completa y máxima que nos protege de las cosas del futuro, eso es una fantasía. I used to pastor the daughter of a man who was the richest man in Mexico at one time. Yo era el pastor de la hija de uno de los hombres más ricos en México en un tiempo. When the stock market crashed and the depression came, Cuando cayó la bolsa de valores y llegó la depresión, the richest man in Mexico at the time. el hombre más rico en México en ese tiempo, I won't give all the details, no daré todos los detalles, but it was not pretty. pero no fue algo bonito. Money, even in the bank, is what we should be, careful about. Doesn't bring you ultimate security. Only God can. Aunque debemos de tener cuidado con el dinero que tenemos en el banco, eso no nos da una seguridad completa. Solamente Dios lo puede hacer. Now let's go back and look at this tree real quick like. Vamos a regresarnos al árbol de Salmos 1. I hope you're tracking with me. Espero que sigan conmigo. When we look at a tree, Cuando observamos a un árbol, we need to say that the tree is subject to seasons. tenemos que decir que el árbol está sujeto a las estaciones. All right? The tree is subject to seasons. El árbol está sujeto a las estaciones. Okay? The tree, in most instances, in most climates, it's not always blooming. El árbol no siempre está dando un fruto It's not always outwardly producing. y tampoco por fuera, a lo que podemos ver visualmente, no siempre está produciendo algo. But that does not mean something important is not going on. Pero eso no significa que algo importante no está ocurriendo. I want to say that again Lo voy a repetir because that's real good. porque eso es muy bueno. There are seasons when the tree is not blooming. It's not outwardly producing. But that does not mean that something incredibly important is not going on. Hay estaciones donde el árbol no siempre está floreciendo externamente, pero eso no significa que algo importante no está ocurriendo por dentro. The wintertime, Viene el tiempo de invierno, drought, viene la sequía, and heat el calor. affects the outward. Todo eso afecta lo exterior del árbol, But something is going on beneath the surface. pero aún así en las raíces, en la tierra, algo está ocurriendo. And what's going on is essential, and it's a key word for understanding the Bible when it speaks of the blessed life and the happy life. Lo que está sucediendo es esencial y es clave para una vida bienaventurada en lo que habla la Biblia. During these times, typically, the root system starts going deeper. Durante estas estaciones, típicamente lo que está sucediendo es que las raíces están profundizando, Looking for water. están buscando agua. And in the process of going deeper and looking for water, Y en ese proceso donde están profundizando las raíces y buscan agua, something else is happening. algo más también está sucediendo. The root system is going deeper and stronger. El sistema de raíces está profundizando y también se está fortaleciendo, It's becoming wider. se está expandiendo. In other words, I like that word in Spanish. It's expanding in every way. En todos los diferentes aspectos se está expandiendo el sistema de raíces. The happy man is a man or a woman who is expanding his or her root system. El hombre que es feliz, que es bienaventurado, Glory. está expandiendo su sistema de raíces en todos los aspectos. Even though in a particular season he may not have obvious fruit or obvious productivity. Aun cuando está pasando una cierta estación de la vida, no podamos ver un fruto o no está siendo productivo, algo está sucediendo. Some of us who are older can definitely speak to winter seasons of life. Algunos de nosotros que hemos vivido un poco más esta vida, podemos hacer una referencia a aquellas etapas de invierno en nuestras propias vidas, Where there's no fruit,
donde no hubo nada de It fruto, seems like, your dreams, have gone away, donde parecía que nuestros sueños habían desaparecido, disappointments. había desilusiones, You may even lose your job. posiblemente perdimos nuestro The list trabajo goes on and on and on. y la lista sigue. But for those of us who have walked through that, we can say to you, you know what? Something happened to the core of my being. Pero para aquellos de nosotros que hemos caminado esos caminos, esos procesos, podemos voltear y decirles a ustedes, durante ese tiempo algo pasó en el núcleo de mi ser, dentro de mí. That's one of the reasons why the Bible talks about the gray hairs have more than just knowledge, they have wisdom. Por eso la Biblia hace una referencia a aquellas personas que tienen canas, no solamente tienen conocimiento, sino que también tienen sabiduría. And this root system and this foundation is a key to the happy life. Este sistema de raíces es clave para una vida feliz y You remember bienaventurada. I said, happiness, we're not looking at something, momentary. Recuerden que dije que la felicidad no es buscar algo que es momentario, Or, what else did I say? Momentarily, or it's not something that's superficial tampoco es algo superficial o circumstancial, or circumstantial. o que se basa en circunstancias. Not that these momentary circumstantial things don't affect us No estoy emotionally. I'm not diciendo que saying that. No estoy diciendo que estas cosas momentarias y en base a las circunstancias que estamos pasando, no digo que esas cosas no nos afecten, Sure, they affect us. porque claro que nos But afectan. God is after something here in this time. Pero en este tiempo Dios está buscando algo. He's after our root system. Él se está busca enfocarse en nuestro sistema de raíces. He's after our root system becoming stronger Él desea que nuestro sistema de raíces se fortalezca for all seasons of life. para que nos pueda sostener durante todas las estaciones de la vida Not just in some seasons, y no solamente en algunas, not just in the moment, no solamente momentarias, but for all seasons of life. sino que para todas las diferentes etapas de la And vida. in this passage, the scripture speaks of water, that this tree is planted by water. En este pasaje vemos que este árbol está plantado junto a ríos de agua. And in the scripture, water many times is a metaphor used referring to the Word of God. Y en las escrituras la agua es usada frecuentemente como una metáfora. La agua representa las escrituras, la palabra de Dios. So, deep roots, Raíces profundas, strong foundations fundamentos fuertes, take time. llevan tiempo. And let me say this, and it requires all seasons of life. Y requiere todas las etapas y estaciones de la vida. Not just the springtime. No solamente la primavera, Okay? It requires all seasons of life. sino que requiere todas las etapas y estaciones de la vida. And the Word of God to be a tree that's planted. Y la palabra de Dios para que nosotros seamos ese árbol plantado en él. It takes the whole counsel of God to Toma build todo, roots. toma todo el consejo de Dios para establecer raíces. Not trying to be cute here, but a promise box on your breakfast table and you just pull out a little promise scripture, that's not going to build deep, long-term, all-season roots. No estoy tratando de ser chistoso al decir eso, pero una cajita de promesas sobre tu mesa y sacas una cada día, un dicho pequeño basado en la Biblia, eso no es lo que construye raíces fuertes y profundas. Now, don't go remove your promise box. Ahora no vayan y la tiren a la basura. But the psalmist says that the blessed man, and who's like a tree, is one who meditates in the law of the Lord day and night, and that is actually his delight in life. El salmista dice que aquella persona que medita en la ley de Dios día y noche, se deleita en él, ese es el hombre sabio.
it's time for the Church of Jesus Christ to take discipleship very seriously. Ha llegado la hora que la iglesia de Jesucristo tome en serio el discipulado. Okay? Long-term faith Una fe que va y funciona a largo plazo. in all the seasons of life En todas las estaciones y etapas de la vida. is not sexy or glamorous. No es algo sexy ni glamoroso. Okay? It's not glamorous all the time. No siempre es algo glamoroso. And it's not just coming together as a church and having an encounter. Y tampoco no es solamente reunirnos como iglesia y experimentar un encuentro. And it's not just about people consuming and consuming all the time. Y tampoco solamente se trata de personas consumiendo y recibiendo solamente. It's about each and every one of us and in our families taking the Word of God very seriously. Sino que se trata que cada uno de nosotros tomemos la palabra de Dios muy en serio. You see, discipleship is both systemic and long-term. El discipulado es algo sistémico y también es algo largo plazo. It's systemic and long-term in its approach. Es en su naturaleza es sistémica y es de largo plazo, Just like the tree igual que el árbol and roots. y las raíces de It's ese árbol. systemic because they plant a new tree and they know they have to support it. So that's the first step of the system. Es algo sistémico con el árbol porque plantan ese árbol y luego ponen los palitos de apoyo para sostener ese árbol. It has to be watered. That's Luego, another aspect. otro aspecto es que es necesario darle agua And then those roots begin to form y en ese proceso las raíces comienzan a crecer y ser formadas. because that tree is planted with the end goal of it being there for a long time. Porque la meta de plantar Ajá. ese árbol es que dure por mucho tiempo allí Not plantado. just momentarily. No solamente por una temporada. So discipleship is both systemic and long-term in its approach. El discipulado es tanto sistémico como largo plazo. So Jesus saves us from the penalty of sin, Jesús nos salva de la pena del pecado, but then he systematically begins to renew us in all areas of life according to his design. pero luego quiere sistémicamente arreglarnos a largo plazo en base a su diseño de esta vida. And that is the man who becomes happy. Y ese es el hombre que eventualmente es feliz y bienaventurado. And blessed. Because you see, real happiness is found under you. La verdadera felicidad se encuentra debajo de ti. It's always been taught by the experts that if you go looking for happiness and trying to find happiness, you won't find it. Los especialistas siempre han dicho que si sales a buscar la felicidad, no es algo que la vas a encontrar. It's not in possessions. Porque la felicidad no se encuentra en las It's not in posesiones positions. o en posiciones And it's not in power. y tampoco es cuando tenemos poder. Nothing wrong with those. Nada mal esas cosas en But sí, those things don't bring about a core sense of happiness and meaning. pero esas cosas en sí no nos dan una felicidad en el Are you núcleo de tracking? nuestro ser. Real happiness is found under you, La verdadera felicidad se encuentra debajo de ti, in your core. en tu núcleo. Real life, really living, is not life coming to you, it's life coming out of you. Cuando estamos viviendo verdaderamente, no es cuando la vida viene a nosotros, sino es cuando la vida está saliendo de nosotros. It's not about the other person being better primarily. We want them to be. It's about us becoming better.
No se trata principalmente de que alguien más sea mejor, sino que se trata que nosotros nos estamos mejorando. Happiness is a result of who and what you are, La felicidad es el resultado de quién y qué eres. not primarily what happens to you. No principalmente aquellas cosas que te suceden. Sure, what happens to you may cause momentary or a season of grief and lament and sadness and loss. Sure. Claro que las cosas que nos llegan a suceder en la vida nos pueden causar lamento, dolor y pérdida, claro. But something is happening in you if you cooperate with it. Pero si cooperas con lo que está sucediendo en ese momento, algo está pasando dentro de ti, Where your roots are going down, en donde tus raíces están where you're profundizando, making some adjustments, en donde te encuentras haciendo algunos where you ajustes, finally decide to deal with some roots. donde llegas al punto donde finalmente decides tratar con ciertas raíces en tu vida. You may make some changes. A lo mejor llegas a hacer algunos cambios. You know, history is full of stories of men and women who, were in certain careers, had great income, but, it just didn't satisfy them and they made a change, not knowing where it was going to take them. La historia está llena de hombres y mujeres que tenían mucho dinero y habían prosperados y aún no estaban felices, pero llegaron a hacer cambios sin saber a dónde los iban a llevar esos What cambios. this Sermon on the Mount is teaching us and what this psalm is teaching us is happiness is a result of who you are and what you are. Lo que nos enseña Salmos 1 y el Sermón del Monte es que la felicidad es el resultado de quién y qué eres. One thing is for sure. There's a lot of things for sure, but one thing I can say is you don't necessarily get what you want or feel you deserve in life. Algo que puedo decir por seguro es que no right. recibimos lo que creemos que nos merecemos o deseamos en esta vida. But you can get what you are and become in life. Pero sí puedes obtener lo que eres y en qué te conviertes en esta vida. If you're intentional about it. Si te acercas a eso de manera intencional. And that will serve you well, both in the short term and in the long term. Y eso te va a servir en el ahora y a largo plazo. That will make not only you stronger and better, No solamente eso te va a hacer más fuerte y te va a mejorar in practically all aspects of your life. prácticamente en todos los aspectos de la vida. It will make you systematically better in your life. Te va a mejorar de una manera sistémica en Not, tu vida. not only for you, but for future generations. Y no solamente para ti, sino para las generaciones que vienen después de ti. You see, this is one of the things that is precisely what's wrong with Western culture today. Esto es precisamente alguna de las cosas malas con la cultura occidental el día de hoy. Our focus has not been on what kind of person I am or becoming. Nuestro enfoque no ha sido en qué tipo de persona soy o en qué persona me estoy convirtiendo. With regards to virtue and with regards to character. Con respecto al carácter y las virtudes. Our focus is on possessions and positions and power. Again, nothing wrong with those. Sino que nuestro enfoque ha sido en posesiones, posiciones y poder, y les vuelvo a repetir, nada mal en sí con estas But cosas. people without moral character and virtue are dangerous with possessions and power and positions. Pero personas que no tienen un carácter moral son personas peligrosas cuando llegan a tener posiciones, posesiones y poder. Again, it's not the positions or the power that's the issue. El problema no es las posesiones, posiciones o poder, But it's the value we attach to them. más bien es el valor que tenemos hacia esas The cosas. value that can be faulty, that we think that it's going to add something to my identity, my self-worth. El valor que le añadimos a esas cosas cuando llegamos a pensar que esas cosas nos va a crear nuestro valor o nuestra identidad, It's the value we attach to them. es el valor que le damos. But even worse, it's
when we don't properly steward them. pero también es cuando no somos administradores buenos de esas cosas. We've said in this church here recently, I believe, I hope I remember right, that 80% of working Americans are living from paycheck to paycheck. Lo he dicho en esta iglesia antes que los datos dicen que 80% de los americanos viven de un cheque a otro cheque. It's not about possessions. No se trata de las It's about posesiones, management of money sino que se trata de ser un buen mayordomo del dinero. for most cases. En la mayoría de los casos, Maybe an adjustment needs to come there. a lo mejor lo que se necesita es un ajuste en esa área. You know, when we talk about happiness and the good life or the blessed life according to Scripture, Cuando hablamos de la felicidad o de la vida buena en base a las escrituras, has since Old Testament times and ancient Greece until the 20th century was widely understood to be something different than what today's culture defines it to be. la felicidad, la buena vida, desde los tiempos antiguos, los tiempos del Antiguo Testamento y la antigua Grecia, eso significaba algo diferente de lo que significa el día de hoy. It was widely understood to mean a life of moral and intellectual of intellectual and virtuous moral character. La felicidad era algo entendido como una vida de virtud moral y intelectual. Virtue Virtud. dealt primarily with self-government, La virtud tiene que ver con el gobernarnos nosotros mismos, becoming responsible. el convertirnos en I'll personas have a few more comments responsables. about that in a minute. But is that the focus today? Pero les hago la pregunta, ¿eso es el enfoque realmente del día de hoy? You know, intellectual and virtuous moral character? Un carácter moral con respecto a nuestras virtudes y lo intelectual. Most people in the church never even read a book. La mayoría de las personas en las iglesias no leen libros, They don't no even leen read the Bible. ni leen la Biblia. They're not serious about developing their character. No toman en serio el desarrollo de su carácter. That is of utmost importance. Y eso es de suma Because importancia. past generations teach us that it's moral character that will sustain you in crisis. Porque las generaciones pasadas nos enseñan que es eso lo que nos sostiene a través de las diferentes crisis de la vida. This wisdom that I just made reference to, Esta sabiduría que acabo de hacer una referencia a, down through, let's just take it since the Depression and World War II in America. vamos a decir desde la Segunda Guerra Mundial y la depresión en América, Produced in what was known and written about as the greatest generation. produjo lo que ahora conocemos como la mejor generación. Men and women, boys and girls who went through the Great Depression and then later World War II. Hombres y mujeres, niñas y niños que pasaron la depresión y luego la Segunda Guerra Mundial. They're called the greatest generation. Su generación se conoce como la mejor generación. That doesn't mean that they were all morally upright about everything. Eso no significa que tenían una moralidad y estaban correctos en todo lo que But hacían. those times and seasons of crisis produced in those people an incredible strength. Pero lo que produjo esas crisis, esos tiempos que ellos vivieron, fue una fuerza increíble en ellos. It created in them a sense of enduring En ellos creó un sentido que ellos podían permanecer and perspective about the big picture. y podían tener una perspectiva completa y grande. Those young men came back from war and they began to build businesses. Esos jóvenes regresaron de la guerra y comenzaron a construir negocios. They were creative. Eran personas They creativas. were extremely committed. Estaban extremadamente comprometidos. They had an ingenuity.
eran ingenuos. They were long term in their thinking. Ellos pensaban a largo plazo. They were extremely frugal. Eran extremadamente frugal And they had common sense. y tenían sentido común. Now, I'm a baby boomer. I'm going to be closing here. Ahora estoy cerrando. Yo soy de la generación de los baby boomers. For those of you who don't know what that means I'm a child of that generation. Para aquellos de ustedes que no saben lo que significa, es que yo soy un hijo de esa generación que acabo de mencionar. My parents lived through the Depression. Mis padres vivieron durante la etapa de la depresión. My parents lived through World War II. Mis padres vivieron la etapa de la During Segunda Guerra Mundial. During World War II, my father was in war. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi padre estaba en la guerra. My mother, who had my brother at the time, Mi madre, que estaba cuidando de mi hermano mayor, had to live with her mother-in-law. tuvo que vivir ese tiempo con su suegra. They had to put together their resources. Tuvieron que juntar sus recursos. Things were rationed. Las cosas estaban limitadas. You couldn't just go out and buy what you want. No podías salir y comprar las cosas que deseabas tener. You could only get so much meat or so much whatever. Solamente te permitían una cierta cantidad de carne y otros bienes. Most of the women were working in the factories. La mayoría de las mujeres de ese tiempo estaban trabajando en las fábricas. It was difficult. Era un tiempo difícil. And then a lot of these women had returning husbands. Y muchas de estas mujeres tenían esposos que regresaban de la guerra. Some had husbands who did not return. Algunas tuvieron esposos que jamás regresaron. Many of their husbands was traumatized, Muchos de esos esposos estaban viviendo traumas, injured, heridos. and a whole host of crisis was in their lives. Y muchas diferentes crisis existían en su vida. But they came out and they are called the greatest generation. Pero pudieron sobrevivir todo eso y ahora se conoce como la mejor generación. They became and produced agents of ingenuity. Se convirtieron en personas ingenuas, de ingenio. See, what this is about today is not just about you. It's not just about Larry Hill. It's about our children and our children's children. Lo que está pasando el día de hoy no solamente se trata de ti o de mí, sino que se trata de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. So my parents lived through these times. Mis padres vivieron estas diferentes etapas. Most of my mentors in life were of that generation. La mayoría de los mentores que yo he tenido en mi vida eran de esta generación. And they marked me. Y fueron hombres que me marcaron. Let me tell you how they marked me real quick like. Y les voy a comentar cómo sucedió. Number one, they taught me that crisis will happen. Lo primero que me enseñaron es que la crisis es algo que va a suceder. Many people today do not believe that. Muchas personas el día de hoy no piensan que van a pasar una crisis. Or maybe it's not that they don't believe it, they just haven't really lived it yet. O a lo mejor realmente no lo creen. Es posible que no lo hayan llegado a vivir. But not only did they teach me that crisis will happen, in fact, they were expecting it to happen. No solamente me enseñaron a esperar la crisis, sino que me enseñaron que va a pasar una crisis. And so therefore, they were conscious of, to a large degree, of preparing themselves for that crisis. Ellos estaban conscientes de esa crisis que algún día iba a volver a suceder y pasaban su tiempo preparándose para ese día. Secondly, they taught me that the world will change. Segundo, me enseñaron que el mundo va a cambiar. It will change. Va a cambiar. It will change, in all kinds of ways. Va a cambiar de diferentes maneras. I'm with my 98-year-old mother. She sees me looking at this iPad. She has no clue what I'm doing or what it can do and really doesn't care. Cuando yo estoy con mi madre de 98 años, ella ve mi iPad, no sabe la capacidad o lo que puedo hacer con este iPad y la verdad no le importa saber.
The world will change. If she was younger, she probably would. She'd want to learn. Si fuera más joven, lo más probable fuera que quisiera saber. Let me tell you something else that this generation taught me. To develop deep convictions about how you're going to live your life. Esta generación también me enseñó Amen. a desarrollar una convicción fuerte y profunda de cómo es que yo voy a vivir esta vida. They taught us about responsibility. Nos enseñaron sobre la responsabilidad. That your morals or your lack of responsibility will affect the norms of your everyday life. Que tus morales o la falta de responsabilidad, todo eso va a afectar lo diario de tu vida. And they also taught me that your lack of responsibility will not necessarily mean that someone is going to bail you out of it. Y también me enseñaron que Wow. cuando a mí me falta responsabilidad o no tengo responsabilidad o no soy responsable, que nadie me va a rescatar. I never one time heard from my parents come out of their mouth, "Oh, don't worry about it. The government will take care of us." Jamás escuché a mis padres decir, no te preocupes porque si algo pasa, el gobierno nos va a rescatar. That's not to say the government doesn't have certain responsibilities. Eso no es decir que el gobierno no tenga ciertas But you see, responsabilidades. I didn't grow up with a mindset thinking, that someone is always just going to be bailing me out. Yo no crecí con una mentalidad esperando que alguien más me rescatara. Rescuing me, giving me money if I didn't manage my own. O que me dieran dinero si yo no Amen. si yo no iba a ser un buen True. mayordomo de mi propio dinero. They didn't teach me that. No me enseñaron eso. They taught me some very important principles of community. Sino que me enseñaron unos principios muy importantes con respecto a la comunidad, Friends and church. amigos, la iglesia. They taught me, as I've already said, no one has ultimate control in life. Como ya les dije, nadie tiene un control completo sobre la vida. The stock market crashed for them. La bolsa de valores se cayó para World War ellos. II happened. Sucedió la Segunda Guerra Mundial. I remember my mom telling me, she said it was so interesting. One day you see all the young men walking down the street, and the next day they're all gone. Me acuerdo que mi mamá me dijo, un día veías todos los jóvenes, todos los hombres en la calle y de un día para otro habían desaparecido. You don't have ultimate control. No tienes control sobre la vida. One of the greatest lessons they taught me was financial common sense. Una de las lecciones que me enseñaron fue el sentido común de las finanzas. These are our roots, by the way, I'm talking about here. Esto, lo que estoy mencionando, son las raíces de nuestra vida. To live, they taught me to live within your means. Me enseñaron a vivir en base a lo que yo gano. Just because you have a little money doesn't mean you go spend it. Solamente porque tienes dinero extra, eso no significa que debes salir y gastártelo. They used to say, save for a rainy day, Decían, ahorra para el día cuando lo necesites, because it's going to rain. porque un día va a llover y lo vas a necesitar. That's systemic, folks. Eso es sistémico. That's systemic. That's discipleship. Eso es el discipulado y es sistémico. Live within your means. Vive en base a lo que Not ganas. just only live within your means, but live frugal. No solamente vive en base a lo que ganas, sino que vive frugal. What's frugal? That means, just because you want it doesn't mean you go get it at the moment. ¿Qué significa eso? Significa esto. No porque lo quieras, significa que vayas y salgas en este momento y lo Frugal. compres. Frugal. Frugalidad. Oh, that's a lost word today. Es una palabra que hemos Because in perdido el our día de culture, hoy. if you want it, you go get it, you charge it, you incur debt, you just satisfy your momentary desire at the expense of the future. Porque en nuestra cultura, si lo deseas, lo That's right. vas y lo agarras, aunque no tengas el dinero, te terminas con deuda y no piensas cómo te va a afectar eso en el futuro. That generation and the baby boomer generation and the baby boomer generation children is about and is in the process of inheriting trillions of dollars from that frugal generation.
Ahorita la generación baby boomers y los True. que vienen después de los baby boomers están a punto de heredar trillones de dólares From porque that, ellos fueron frugales. uh-huh. They were active, they worked hard, they produced, but they just had different attitudes about money. Why? Because a rainy day is going to come. Ellos trabajaron duro, ellos eran frugales, ellos sabían cómo ahorrar y ese dinero está allí porque ellos sabían que va a llegar el día donde lo vamos a necesitar y va a llover. Uh-huh. And they didn't have the attitude that when the rainy day come, that they could be irresponsible and expect somebody else to bail them out. Ellos tenían las actitudes correctas con respecto al dinero y no tenían la actitud de que si yo llego a necesitar dinero, alguien va a venir y me va a rescatar. They were frugal. They had financial common sense. Tenían un sentido común con las finanzas. They had lived through, loss and very little. Ellos habían vivido una etapa donde había pérdida y tenían muy poco. I got to tell you a story. I'm going to close. I know it's going late now. Voy a cerrar con But you're, esa you're sitting historia. in your living rooms. You're all comfortable drinking coffee. Pero creo que están sentados en sus casas muy cómodos tomando café. Mrs. Lindsay, Frida Lindsay, who was the co-founder of Christ for the Nations. La cofundadora de Cristo para las Naciones, la señora Frida Lindsay. We're talking about a ministry that, over her lifetime had probably, channeled, I don't know, maybe a couple of $100 million into the work of the kingdom of God. Creo que a través de su vida, esa institución por allí había pasado cientos de millones de dólares. And I would travel with her, Yo viajaba con ella and when we go in restaurants y to eat, cuando nosotros íbamos a comer en restaurantes, we were traveling on Christ for the Nations business. estábamos viajando y representando a Cristo para las Naciones. Christ for the Nations was paying for it, Cristo para las Naciones estaba financiando a nuestros gastos, but she would always tell us, this is how much you can spend. pero siempre nos decía, solamente puedes gastar esta cantidad. And she never got up from a table and left any food on the table. Y jamás se iba de una mesa dejando un pan o cualquier cosa que había sobrado de esa cena. She would always pack it up and Siem- carry it out. Siempre se lo llevaba con ella, Because you see, she grew up extremely poor, porque ella creció extremadamente pobre. frugal. Frugalidad. Mhm. So, what is my point today? ¿Cuál es mi punto el día de hoy? That crisis is creating opportunity. Que la crisis crea oportunidades. And that opportunity is for us to begin to truly look at the root systems of our life. Y esa oportunidad realmente nos está dando una oportunidad de examinar y evaluar las raíces de nuestra vida, For the roots to get deeper, para que las raíces de nuestra vida puedan profundizar, stronger, se puedan fortalecer, wider, se puedan expander in a systemic way. de manera sistémica, Taking out some roots and getting some new ones in there. removiendo ciertas raíces y reemplazándolas con otras, For all seasons of life. para que nos puedan sostener a través de todas las estaciones y etapas de la vida. For the Christian, a long-term productive faith. Para el cristiano, una fe de largo plazo que es productiva. And it's those kind of mindsets and it's that kind of inner core that the psalmist says is a happy person. Y es ese tipo de mentalidad que el salmista dice, esa es la persona feliz y bienaventurada, Because it's about who he is porque se trata de quién es, more than what circumstances or momentary things. más que las circunstancias o las cosas momentarias. May this moment in history awaken us. Que este momento y la historia nos pueda despertar. And may you have the courage to truly examine the root systems of your life. Y que tú tengas la valentía para realmente evaluar el sistema de raíces que existe en tu vida By examining the fruit. al examinar el fruto que ha producido. Now,
May the Lord bless you, Que el Señor te bendiga and may the Lord keep you. y que el Señor te guarde. And may the Lord cause his face to shine upon you, Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti and may he give you peace. y que te dé paz. We'll see you next week at 11 o'clock. Te veremos la semana que viene a las 11 de la mañana. God bless you all. Dios te bendiga. Dios. Ready? Hello, Conexión Tres family. Lucy, just go over there. How did I say that? Okay. Ready? Hello, Conexión Tres family. Just to let you know that tomorrow at 11 o'clock, we will be going live. You can find us on the Conexión Tres channel, both on YouTube and Facebook. We won't be able to be together, but we are going to... we won't be able to be together. Can I just keep rolling? Hello, Conex. All right, let's go. Come on, Larry, you can do this. Hello, Conexión Tres family. I forgot what I was going to say to you. All right. All right. It's fun. Hello, Conexión Tres family. Just want to let you, now you got me all jacked up. Just go with the first one. Was it good? Okay. Huh? All right, let's just go with that one.